¿Te ha pasado alguna vez que todo parecía ir bien, pero bastó un pequeño cambio en tus planes para que todo se derrumbara por dentro? Eso que sentiste no fue enojo. No fue solo tristeza. Fue frustración. Y la frustración, aunque no grite, aunque no se note, es un veneno silencioso. Te mata por dentro. Te roba la energía. Te hace sentir que la vida te debe algo. Y ese sentimiento puede destruirte sin que te des cuenta. Hoy quiero hablarte de eso. De cómo la frustración se instala en nuestro corazón como una sombra. Cuando dejamos que nuestras expectativas manden sobre nuestra paz. Porque sí, el verdadero origen de la frustración no está en lo que nos sucede, sino en lo que esperábamos que sucediera. Y nadie nos lo enseñó. Desde pequeños nos dijeron: esfuérzate, consigue lo que quieres, lucha por tus sueños. Y claro que hay que tener sueños. Claro que hay que tener proyectos. Pero nadie nos dijo lo más importante. No pongas tu paz en riesgo por algo que aún no ha llegado. No ates tu felicidad a un resultado. Porque si lo haces, estás sembrando tu propia frustración. Este video no es solo para entender la frustración. Es para liberarte de ella. Es para que hoy puedas ver con ojos nuevos. Y caminar con un corazón más ligero. Y quiero que lo recuerdes. No estás roto. No estás mal. Solo te cargaste de expectativas. Y hoy es el día para soltar. Pero primero, déjame contarte una historia. Una enseñanza que cambió mi vida. Hace muchos años, un joven discípulo se acercó al monasterio con el rostro lleno de ansiedad. Había caminado durante días. Estaba agotado, pero su angustia era más pesada que su mochila. Maestro, le dijo al viejo monje, he hecho todo lo posible por alcanzar lo que quiero. Pero nada sale como espero. Me siento vacío. Me esfuerzo, me ilusiono, y al final, siempre termino frustrado. ¿Qué estoy haciendo mal? El maestro lo miró en silencio y le ofreció una taza de té. Pero la taza estaba agrietada. El joven la tomó con incomodidad. ¿Por qué me das una taza rota?, preguntó. Y el maestro respondió con una sonrisa. Porque aún no has aprendido a recibir sin esperar que todo esté perfecto. Así funciona la vida. Cuando esperas demasiado de algo, y ese algo no llega como lo soñaste, te frustras. No por lo que sucedió, sino por lo que creías que debía pasar. Cada expectativa que construyes es una condición que le pones a tu paz interior. Querías que te respondiera. Querías que te amara de cierta forma. Querías ese trabajo, ese viaje, esa llamada, ese sí. Y cuando no llega, el veneno comienza a recorrer tu mente. Algo está mal. No es justo. No soy suficiente. Pero te lo digo hoy, de corazón a corazón. No estás aquí para que todo salga como tú planeaste. Estás aquí para aprender a confiar, incluso cuando las cosas no salen. Y confiar no es resignarse. Confiar es decir, haré lo que me toca, pero no entregaré mi energía a lo que no puedo controlar. Ahí empieza tu libertad. Ahí empieza tu poder. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando sueltas la expectativa, la vida se vuelve sorpresa. Y a veces, lo que no ocurrió era lo mejor que podía pasarte. Muchos creen que vivir sin expectativas es renunciar a los sueños. Pero no es así. No se trata de dejar de soñar. Se trata de soñar sin esclavitud. Tú puedes tener un proyecto, una meta, un deseo profundo.
como querer comprar una casa, encontrar un amor sano, lograr una misión espiritual. Pero sin atarte a cómo, cuándo y de qué manera debe suceder. Porque cuando haces planes con apego al resultado, ya no es un plan, es una trampa. Cada paso que das lo das con ansiedad. Cada silencio lo interpretas como rechazo. Cada demora, como un castigo. ¿Y qué pasa cuando el corazón no encuentra lo que esperaba? Se frustra. Se apaga. Pierde energía. Pierde fe. Ahí es cuando muchos dicen, ya no quiero nada, porque siempre me frustro. Pero eso no es madurez, eso es huida. La verdadera madurez está en seguir deseando, seguir caminando, seguir proyectando, pero con una paz interior que no dependa del resultado. ¿Puedes imaginarlo? Vivir con dirección, pero sin peso. Soñar, pero sin sufrir si aún no llega. Actuar con intensidad, pero dormir en paz cada noche. Eso no es indiferencia. Eso es sabiduría. Es entender que no todo depende de ti, pero sí depende de ti cómo vives lo que te toca. Y cuando logras eso, la frustración ya no puede contigo, porque te conviertes en algo más grande que ella. No reaccionas, observas, no te ahogas, respiras, y entonces recuperas tu energía. La frustración no puede sobrevivir en un corazón que ha dejado de exigirle a la vida que sea perfecta. Solo puede crecer en corazones que han olvidado confiar. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se domina la frustración antes de que destruya tu vida? No se trata de eliminarla por completo, porque a veces la frustración te avisa que algo necesita un cambio. Pero si no la sabes mirar, te domina, te llena de quejas, te quita fuerza, y lo peor, te hace dudar de ti. La verdadera práctica está en soltar lo que no depende de ti, y abrazar lo que sí puedes hacer. Seguir creciendo, seguir mejorando, seguir confiando. Cada vez que estés a punto de frustrarte, haz una pausa, respira hondo, y pregúntate, ¿esto que me duele es real o solo es algo que no salió como yo esperaba? Esa sola pregunta puede salvarte del veneno. Y si la respuesta es que simplemente no salió como tú querías, entonces sonríe, agradece, porque aún puedes caminar, aún puedes seguir, aún puedes volver a empezar, pero ahora sin esa carga. No te detengas. No te des por vencido. Tu camino no terminó, solo estás aprendiendo a soltar lo innecesario. Y ahora, te dejo una última reflexión. ¿Y si lo que hoy no sucedió era exactamente lo que necesitabas para crecer? Confía. Confía aunque duela. Confía aunque no veas el final. Porque hay una sabiduría más grande que tú, que está obrando en silencio. Y recuerda esto, cuando dejas de poner expectativas en todo, la vida empieza a sorprenderte, y tu energía vuelve a ti, más fuerte, más limpia, más tuya. Domina la frustración, antes de que ella domine tu vida. Y si este mensaje resonó contigo, guárdalo en tu corazón, porque volverán momentos difíciles. Pero tú ya no serás el mismo. Hasta el próximo video. Y no olvides suscribirte.